Vamos a cambiar completamente de tema porque este día sábado se conmemoró el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, una enfermedad clínica que afecta a niños y adultos. ¿Cómo reconocer los síntomas? Vamos a conversar de aquello junto a Gabriela Delamer, pediatra de la clínica Indisa. Gabriela, muchas gracias por el contacto. Buenas tardes, muchas gracias por contactarme. Bueno, Gabriela, esta es una enfermedad que se debe tratar, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que a los niños cuando crecen no se les va a quitar esto de forma automática por el propio crecimiento. ¿Es así o no? Bueno, el déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que afecta en distintas etapas de la vida y que tiene presentaciones que son infantiles, preescolares y en etapa escolar, y después en etapa de adolescentes, que puede afectar también en la etapa adulta, ¿sí? La verdad es que estos trastornos es una presentación muy heterogénea, que va desde cuadros leves hasta cuadros muy graves y disruptivos para la vida cotidiana. Eh, Se sabe que aquellos pacientes que son tratados en etapas infantiles tienen eh, mejor inserción, mejor calidad de vida a futuro, porque el déficit atencional no tratado se asocia con dificultades en etapas posteriores y se asocia con patologías psiquiátricas también. Gabriela, ¿necesariamente esto está asociado a la utilización de medicamentos para su tratamiento o bien hay otro tipo de terapias que se incorporan al cuidado de este trastorno? Bueno, esto es una excelente pregunta, porque mi visión del déficit de atención e hiperactividad la idea es transmitir la visión desde pediatra, ¿no? Y el pediatra cumple la función de revisar en forma rutinaria a los pacientes y acompañar a las familias en el desarrollo físico, emocional y en el desarrollo psicosocial de los pacientes, y por tanto esto tiene distintas aristas que requieren atención y que son parte del tratamiento. Entonces hay una parte del tratamiento que tiene que ver con el acompañamiento que es el familiar, y que acá el pediatra tiene mucha importancia porque es quien debe identificar los signos tempranos que acompañan a este déficit. En los pacientes, por ejemplo, que son preescolares, son niños que pueden tener temperamento difícil, que les cuesta dormirse, que les cuesta estar tranquilos, que son pacientes que hacen más pataletas, y después a partir de los 4 años se empiezan a ver los trastornos que son más disruptivos en lo social. Y después en etapa escolar empezamos a ver los problemas que son asociados al aprendizaje. Entonces muchas veces lo que sucede con estos pacientes es que al ser también los padres tener un déficit atencional, porque esto tiene una heredabilidad importante, muchas veces se minimizan los síntomas hasta que son muy disruptivos. Entonces el tratamiento, aparte de ser tratamiento farmacológico, que esto recae sobre los neurólogos, el diagnóstico y manejo farmacológico es de los neurólogos, los pediatras tenemos la misión de acompañar a las familias y ayudar a estas familias a que, por ejemplo, se generen hábitos saludables diarios, por ejemplo, que los niños se acuesten temprano, los niños que duermen poco, que se acuestan tarde, efectivamente son disruptivos al otro día por falta de sueño, que tengan alimentación saludable. Es importante inculcar a las familias y a los padres la importancia del deporte, y también es nuestro deber como pediatra acompañar a la familia también dando herramientas para que tengan mejores habilidades parentales. Entonces, el tratamiento de los niños con déficit atencional e hiperactividad es un tratamiento integral e individualizado, que por un lado está el neurólogo y el seguimiento digamos, para ver si requieren o no tratamiento. Por más de que se modifique lo ambiental, si la conducta es muy disruptiva, va a requerir tratamiento. Y por otro lado está el manejo ambiental, que tiene que ver
con la familia y también con el colegio, ¿no? Cómo uno trabaja en forma conjunta. Gabriela, son tratamientos, y recojo lo que tú planteas respecto a cómo se desarrolla esto, son individuales, ¿no? Se diseñan para cada uno de los pacientes, porque muchas veces pasan estos casos, cuando hablamos de enfermedades de niños en edad escolar o preescolar, que el boca a boca, ¿no?, de otros apoderados se va transformando también en, por ejemplo, la automedicación o entrega de fármacos que no le corresponden a todos los niños porque no realizan o tienen el mismo efecto, porque las patologías podrían eventualmente ser distintas. Supuesto, aparte cada paciente está acompañado de una familia y cada familia es un mundo distinto, ¿sí? En este acompañamiento con el tratamiento integral va la farmacoterapia. No siempre a todos los pacientes el mismo fármaco les sienta de la misma manera, no todos requieren las mismas dosis y los fármacos es una parte del tratamiento. También existe tratamiento de psicológico, cognitivo-conductual, para ayudarlos a estos pacientes a que se mejoren las conductas en el tiempo, que eso es lo que al final tiene mayor como persistencia o mejoría persistente en el tiempo. También hay que tener en cuenta que tienen que tener apoyo psicopedagógico, que esto tiene que ver con el colegio. Eh, También hay que ver las comorbilidades, porque hay niños que pueden tener trastornos, por ejemplo, ansiosos o tener trastornos depresivos que se asocian con el déficit atencional, que también hay que tenerlas en cuenta y hay que tratarlas. Y la parte familiar, que bueno, que creo que ese es el objetivo de hablar de este tema desde lo pediátrico, que tiene que ver con poder acompañar a las familias y entregar herramientas a los padres que les ayuden a también poder lidiar con las conductas de sus hijos. Gabriela, hablábamos de no minimizar, ¿cierto?, estas conductas, pero tampoco esto significa que cualquier distracción de un menor en particular sea necesariamente síntoma de tener este trastorno, sino que hay otros factores que deben estar a la vista. Tú mencionabas algunas de las conductas, pero esto tiene que ser reiterativo en el tiempo, cada cuánto tiempo que yo podría analizar aquella situación para decir, bueno, mi hijo quizás está atravesando esta situación. Bueno, es que esto, la definición tiene una clasificación en el DSM-5, que es un manual diagnóstico, y esto tiene que cumplir ciertas características clínicas, ya sean de inatención o de hiperactividad, impulsividad. Aquellas características de inatención son, por ejemplo, estos niños que no completan las tareas, que no son capaces de seguir instrucciones, que son niños que se distraen fácilmente, son estos niños que pierden todo en el colegio. Que son niños que no completan, que no son capaces de organizarse para completar una tarea, ¿sí? Entonces, los criterios diagnósticos incluyen 6 de estos criterios de inatención o, en su defecto, 6 criterios de hiperactividad o impulsividad, que son aquellos que tienen que ver con el movimiento, que son niños que se mueven todo el tiempo, son niños que en general son disruptivos muchas veces por su alta, se paran todo el rato, van y vienen dentro de la sala de clases, o por ejemplo, son niños que no son capaces de esperar a que se les termine de hacer una pregunta y ya la están respondiendo. Entonces, estas características, ya sean de inatención o de hiperactividad, impulsividad, aparte de ser más de una característica, tienen que ser 6 según este manual diagnóstico, deben aparecer síntomas antes de los 12 años, es que es de inicio precoz. Otra de las características que tiene que tener es que tiene que ser en 2 o más ambientes. Es decir, que tienen que ser, por ejemplo, en el colegio y en la casa. Si solo estas conductas se presentan en el colegio, hay que ver qué es lo que está pasando en el colegio. Otra de las características es que tiene que afectar la vida social y académica, tiene que producir un impacto en la calidad de vida del paciente. Y por supuesto, no tiene que tener ninguna condición médica de base que justifique este diagnóstico, ¿sí? Que no haya otra patología que tenga que ver con este diagnóstico. ¿Es principalmente hereditaria esta condición? Porque eso también podría
ayudar, ¿no?, a padres, madres a identificar estas conductas en sus hijos, entendiendo que pueden haber sufrido lo mismo en edad temprana o bien siendo adulto también tener esta condición. De todas maneras, esto tiene un componente hereditario que es muy importante. Pueden haber familias con varios integrantes de la familia con déficit atencional y muchas veces los padres se ven reflejados en sus hijos porque ellos mismos se ven, ven en los niños conductas que ellos tenían en su etapa infantil. Entonces hay factores hereditarios, por un lado, hay factores que se le denominan epigenéticos, que son factores donde el DNA, los genes, se transcriben de una manera distinta frente a situaciones ambientales muy estresantes, que se denominan el estrés tóxico, por ejemplo, en el embarazo. Entonces, por tanto, tener una situación durante el embarazo puede ser un factor que se asocie con TDA. También puede ser otros factores como la prematuridad. Los niños menores de 37 semanas tienen mayor riesgo que la población general, al igual que aquellos niños que nacen, por ejemplo, pequeños para la edad gestacional, que nacen en percentil 3 o 10. Entonces uno va poniendo esto en forma conjunta. Hay un factor de heredabilidad, pero también hay factores ambientales, como puede ser también el tabaquismo o el alcoholismo o el consumo de alcohol durante el embarazo, que pueden también incidir en que este trastorno se desarrolle en el tiempo. Bien, Gabriela, te agradecemos estos minutos de conversación con nosotros para hablar de este trastorno a raíz, bueno, del Día Internacional, pero que también nos sirve como buenos consejos, guías para todos quienes nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Que tengas un muy buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Nos vemos.